Muy bien, quiero que abra sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Vamos a orar allí con nuestras Biblias abiertas en el capítulo 8 de Mateo. Padre, gracias por tu amor y bendición este día. Ahora, como decía allí mi esposa, cómo no estar contentos, alegres, con la alabanza, con la adoración. Llénanos, Señor, de tu espíritu, tu presencia en medio de este lugar, Señor. Que tú nos hagas, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu preciosa palabra. Hoy bendecimos esta palabra y la ponemos por obra en cada corazón y en cada vida de tus hijos, de los que han venido hoy a estar delante de ti. Gracias te damos por este inicio de semana, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Mateo capítulo 8. ¿Es usted un cristiano normal? Todos aquí creo que en nuestra gran mayoría nos consideramos cristianos. Pero pregunto, ¿es usted un cristiano normal? Ahora, ¿qué significa la palabra normal? Cuando yo digo de ser un cristiano normal, ¿a qué me refiero? Algo normal es todo aquello que no produce extrañeza. Eso es algo normal. ¿Sí entendió el significado? Algo normal es aquello que no produce extrañeza. Y lamentablemente le pregunto si usted es un cristiano normal, porque nosotros los cristianos producimos ¿qué? Extrañeza. Y mucha gente dice, ¿y si es cristiano, por qué habla así? Y si es cristiano, ¿por qué trata a su esposa de esa manera? Y si es cristiano, ¿por qué hace eso? Cuando miramos muchas veces la vida cristiana en otras personas, no es normal, sino que vemos ¿qué? Vemos que en nosotros produce extrañeza. Nos extraña que aquello que dice ser no está demostrado en su vida, no lo refleja, no lo vive. Es por eso que hoy quisiera compartir con ustedes eso del cristianismo, un cristianismo normal. ¿Qué es un cristianismo normal? Si yo me considero cristiano, pues debo de vivir bajo unos principios y bajo unas normas que deben de ser ¿qué? Normales en mi forma de ser y en mi forma de vivir. Y vamos a mirar allí en Mateo 8, hay 3 historias muy interesantes que las vamos a leer algunos versículos y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y vamos a confrontar un poco nuestra vida acerca de si nosotros vivimos un cristianismo normal. Arranquemos en el versículo 1, Mateo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, ¿le seguían qué? Mucha gente. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían, dice esta otra traducción. Entonces, multitudes que lo seguían, dice allí, ¿cierto? Y en el otro, mucha gente lo seguían. Entonces, un cristianismo normal es aquel que sigue a Jesús. Ahora, hasta aquí todo esto parece sencillo, porque muchos de ustedes me van a decir, es que yo sigo a Jesús, gracias. Es que yo sigo a Jesús. Muchas gracias. Es que yo sigo a Jesús. Lo único que necesitas es una decisión, pero dentro de esa decisión, porque aquí es donde viene lo que no está sencillo, ¿cierto? Lo sencillo es que usted diga, yo sigo a Jesús, pero lo que no está sencillo es tomar una decisión en el entendimiento de que tú debes de tener en cuenta que seguir a Jesús significa que abandonamos cualquier otro tipo de fuente religiosa o de creencia que no estén alineado con la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué yo le digo eso? Quiero explicarme, ¿cierto? Recuerde lo que dice Jesús, no vamos a buscar, quiero que esté ahí en Mateo 8, pero si de pronto me pueden colocar en pantalla Juan 14, 6, que es un versículo muy conocido, vamos a recordarlo.
Palabras del Señor. Dice Jesús, dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hoy hay personas que se consideran cristianas, sea porque hicieron una oración de fe. Yo le pregunto, ¿usted por qué hoy se considera un cristiano? ¿Porque hizo una oración de fe un día? ¿Lo invitaron a que recibiera al Señor en su corazón? ¿Usted le abrió su corazón? ¿Usted le entregó su vida a Dios? ¿O porque asiste a una iglesia cristiana? Pues muchas personas también por eso, ¿cierto? Dicen, no, yo voy a una iglesia, estoy comprometido allí con la iglesia, ¿ya? O simplemente por el hecho de decir, yo creo en Dios, y al creer en Dios, pues yo me considero cristiano. El problema es que estamos viendo hoy en día a muchas personas que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios. Y usted habla hay veces con personas y le comparte del evangelio, le comparte de la palabra de Dios, y te van a decir como me han dicho a mí, no, mire, yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo un camino para llegar a Dios, tú tienes otro camino para llegar a Dios. Y entonces ahora resulta que yo tengo un camino, que tú tienes otro camino, que él tiene otro camino, que ella tiene otro camino. Y un cristianismo normal sabe que solo Jesús es ¿qué? Es el camino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo proclamó. Dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces, una persona no puede hablar de creer en Cristo. Una persona no puede considerarse espiritual si sigue otras religiones y otras filosofías diferentes. Y entonces mucha gente toma de una religión, y entonces toma del budismo, toma de acá, de esta otra religión, toma de aquella otra cosa, ¿sí me entiende? Y cada uno de nosotros va tomando. Y entonces yo vengo al culto, pero practico el yoga, ¿ya? Y sigo la filosofía de la nueva era. Voy a misa, me gusta el yin yang, y hasta me lo tatúo, ¿sí o no? Le doy poder a las velas, a las piedras de cuarzo. ¿Ya me entiende? Eso no es un cristianismo normal. Me perdona, pero eso no es un cristianismo normal, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Yo no puedo estar aquí, tomando de allá, tomando del otro lado, ajustándome aquí, ajustándome allá. No. La Biblia dice muy claro, el Señor declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Hay otra palabra que dice, la encuentras en la Biblia, que dice que hay un solo mediador. Uno solo, escuche bien. Vuelve y ahí está clarificando que hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Ahí está. ¿Y ese mediador es quién? Es Jesucristo. Entonces yo, ¿por qué busco otros mediadores? Si la Biblia me enseña que hay uno solo, eso no es un cristianismo normal. Entonces seguir a Jesucristo, muy lindo, muy bueno. Si tú sigues a Cristo, me alegra. Pero si yo sigo a Cristo, pero también le estoy mezclando de muchas otras cosas y hago muchas otras, no puede ser. Alguien me decía esta semana que un familiar de esta persona lo habían invitado a una ceremonia especial, a la celebración de una boda de 2 hombres. Y esta persona vino y me dice, y yo inmediatamente dije, no, yo no voy. Me dijo, se me vino medio mundo encima. Yo creo que ya, me dijo, yo creo que de la familia ya me echaron. Ya me echaron. Pero dice, pero yo no puedo asistir. Me dijo, o dígame usted si yo debo de asistir a esta ceremonia. Le dije, no, no debes de hacerlo. ¿Ya? Yo no puedo participar de aquellas cosas
que van en contra de la palabra de Dios. Entiéndame eso. Porque eso no sería un cristianismo, ¿qué? Normal. ¿Cierto? No hay nada más serio que la eternidad. Y todos los seres humanos, cada uno de nosotros, iremos a algún lugar para pasar la eternidad. Pero la Biblia dice que solamente hay 2 lugares para pasar esa eternidad. ¿Cuáles son? ¿El cielo o el infierno? A mí me encanta la Biblia porque la Biblia no tiene tonalidades grises. La palabra de Dios o es negro o es blanco. Pero eso de tonalidades grises, esto sí, esto de pronto, no. La Biblia es muy clara, la Biblia dice o sí o no. O eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito. O sea que el término medio de tibieza entre el frío y caliente para Dios no existe. En cambio, para el cristiano que no es normal, sí existe. Existen los términos medios, existen las tonalidades grises, el gris oscuro, el gris más clarito. No, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y un cristiano normal se rige por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay un cielo, hay un infierno, no hay nada más. No hay más alternativas para pasar la eternidad. Entonces lo primero que está allí es que dice que un cristianismo normal sigue ¿a quién? Sigues a Cristo. Yo no puedo seguir a nadie más fuera de Cristo. Porque la Biblia dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Continuemos allí, versículo 2. He aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un cristianismo normal es aquel que adora a Jesús. Este hombre tenía una enfermedad. La lepra en los tiempos antiguos bíblicos era una enfermedad aterradora. Las personas con lepra eran separadas de su hogar, de la sociedad, eran tenidas como inmundas. Pero yo quiero que mire lo que este hombre hizo. Este hombre viene y se acerca a Jesús. ¿Y qué es lo primero que este hombre hace? Se arrodilla, se postra delante del Señor. Él no llega pidiéndole al Señor sanidad. Él primero adora a Jesús y luego pide ¿qué? Y luego pide su sanidad. Por eso un cristiano normal sabe que la adoración es lo principal para su vida espiritual. Pero sabe una cosa, hay cristianos que se llaman cristianos, pero le cuesta postrarse delante de Dios. Le cuesta adorarlo, le cuesta honrarlo, le cuesta. Y muchos cristianos vienen solo buscando el favor y el milagro de la provisión de Dios. Pero le cuesta adorar. Mire, si uno hiciera una encuesta dentro de la iglesia con los cristianos normales y les pregunta si están de acuerdo en que se quite el tiempo de adoración y dejar solamente la predicación, muchos van a decir que ¿qué? Que sí. ¿Por qué? Porque les cuesta adorar. Les cuesta postrarse, no solo de rodillas, les cuesta hasta postrar su corazón delante de Dios. ¿Usted cree que Dios solamente quiere que usted se postre de rodillas físicamente? No, Él quiere que usted postre su corazón en adoración. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe usted que lo más importante de un culto no es esta parte que yo estoy haciendo hoy? ¿Sabe usted que lo más importante de un culto es la primera, la que acabaron de pasar? La adoración es lo principal. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios prepara tu corazón para que usted reciba la palabra de Dios. Porque después de la adoración usted ya está quebrantado, usted ya está
hecho por el Señor, la obra del Espíritu Santo ya ha obrado en usted. Y usted ya puede entender mejor la palabra del Señor. O sea que la predicación, si lo vamos a ver de otro punto de vista, es como la añadidura, es como la cereza del pastel que Dios le da a su vida cada domingo cuando usted viene. Pero ¿cómo nos cuesta, sí o no? Vamos a la iglesia hoy que hay adoración. No, a mí no me gusta. Yo voy cuando vaya a predicar el pastor. Cuando el pastor predique, ahí voy a ir yo. Eso no es un cristianismo normal, me perdona. Un cristianismo que deseche la adoración y la honra a Dios no es normal. Porque Dios nos llama a eso. ¿Ya? Versículo, vamos a continuar, versículo 3 y 4. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un cristianismo normal es aquel que obedece, escucha a Jesucristo y hace. Pero entonces muchos somos cristianos, pero de obediencia nada. ¿Tienen que corregir a sus hijos? No los corrigen. No los corrigen. ¿Cierto? No hay mano dura en su hogar. No hay disciplina, no hay autoridad. Y entonces, si un cristianismo normal obedece, el Señor le dice: honra a Dios con tus bienes. Los bienes son míos, ¿acaso son del Señor? ¿Por qué lo voy a honrar? Si la misma, una vez alguien estábamos hablando algo de honrar al Señor y le dije: mira, la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes. Y me dice: son míos, no son del Señor. ¿Por qué los voy a honrar? Entonces eso no es un cristianismo normal. Un cristianismo normal que dice: es que esto me lo gané, fui yo a pulso. Yo trabajé toda la vida para esto. Yo estudié toda la vida para ser lo que soy. ¿Sabes una cosa? No menosprecies a Dios. Eres lo que eres porque Dios lo ha permitido. No más. Si en otras palabras, eres un cristiano desagradecido. Eso eres, si me perdonas. Que vienes ahí a sentarte en esa banca, a darle golpes de pecho y a decirle que lo amas mucho, pero eso sí, no quieres saber nada de obediencia. Me encanta Jesús, porque le dice a este hombre que era leproso: ya hice mi parte. ¿Cuál fue la parte de Jesús? Te sané. Y luego ahora le dice: ahora te toca hacer a ti tu parte. ¿Cuál es tu parte? Después de que le dice de que lo había sanado: no le digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés, da testimonio a ellos. O sea, empieza ahora, yo ya te sané, ahora ve tú y obedece todo lo que yo te estoy diciendo. O sea, la dirección que te estoy dando, empieza a hacer. Jesucristo hace su parte al darnos salvación y una nueva vida. Ahora nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es? Obedecerle. ¿Sabe una cosa? Esta es la parte más difícil de un cristiano normal. Porque nos consideramos cristianos, pero no queremos obedecer. O obedecemos a medias, obedecemos lo que nos gusta, lo que nos conviene, ¿cierto? Y aunque la obediencia no siempre será fácil, porque eso también se lo tengo que reconocer. La obediencia nunca será fácil. Pero ¿sabe una cosa? Siempre hay una bendición unida a la obediencia, siempre. Y nosotros nos perdemos de esa bendición por no querer obedecer. Siempre hay una bendición unida a la obediencia. Qué bueno que usted entendiera eso. Qué bueno que usted entendiera que mientras usted va obedeciendo, la bendición viene detrás de usted, viene detrás. Porque siempre hay una bendición ahí esperándolo cada vez que usted obedece. Por allá en el libro de Isaías dice: si
si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Yo le pregunto, ¿si estamos dispuestos a obedecer? Porque dice que la Biblia dice que comeremos ¿de qué? Del bien de la tierra. Entonces, vamos a ir viendo que es un cristianismo normal, ¿no? Un cristiano normal es el que sigue a Jesús, pero que lo sigue entendiendo que Él es el único, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que usted no está buscando en otras partes. Un cristianismo normal es aquel que obedece. Es aquel que obedece. Luego vamos a continuar allí, versículos 5 al 10. Entramos a otro encuentro de Jesús con otra persona. Aquí fue con el leproso, vimos ya en los primeros versículos. Aquí está con otra persona, con un centurión. Dice, entrando Jesús a Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un cristianismo normal no solo tiene fe, vive por fe. Y ahí es donde encontramos a cristianos que no son normales. Y no son normales porque dicen tener fe, pero no viven por la fe. Me impacta lo que este hombre le dice a Jesús. Le dice, solo di ¿qué? Tu palabra. Yo no necesito nada más. Ni siquiera vayas a mi casa. Solamente di tu palabra. Por eso la única manera de tener fe en Dios es tener fe en la palabra de Dios. Todos aquí tenemos la palabra de Dios. A muchos se los veo ahí en la mano, le veo su Biblia. Hay otros que la tienen en el celular. Algunos la tienen en la casa. No se les olvidó hoy, no la trajeron. Otros la tienen en su bolso, en su carro, en su oficina, en la iglesia. Esa es la parte fácil. No requiere mucho esfuerzo tener la palabra de Dios. La parte difícil es cuántos apoyan su vida en la palabra de Dios. ¿Usted cuánto apoya su vida en la palabra de Dios? A la hora de hacer cualquier cosa. ¿Ya? Por eso un cristiano normal sabe que lo único que necesita para su vida es la palabra de Dios. El cristiano es un pueblo de libro, Biblia y solo ¿qué? Y solo Biblia. Hace muchos años encontré una frase que me impactó y siempre ha sido una frase que yo trato de vivir cada día. ¿Y cuál es esa palabra? Esa palabra es, o esa frase es, si está en la Biblia, me sirve. Si no está en la Biblia, no me sirve. Así de sencillo. Pastor, vean. Voy a decirle esto. Yo sé que muchos me van a juzgar y hasta me van a dar bibliazos después, pero no le hace. Entonces usted viene y le dice, mira, no te tatúes. Los cristianos no se tatúan. Eso está en el Antiguo Testamento, pastor. Ya en el Nuevo Testamento vivimos por gracia. Y el Señor ya no quiere nuestro cuerpo, sino nuestro corazón. Mire, a mí solamente me interesa que está en la Biblia. No me interesa si está en el Antiguo o en el Nuevo. Porque para mí la Biblia es desde el Génesis
hasta Apocalipsis. Y si en la Biblia dice, no se tatúen, no te hagas rasguños en el cuerpo, para mí es que más que suficiente. ¿Sí me entiende? Palabra, solo palabra. Biblia, solo Biblia. Mire, no estoy en contra de que usted se lea un buen libro. Hay muy buena literatura cristiana, aquellos que les gusta la lectura. A mí me encanta la lectura. Trato al máximo de leerme 2, 3 libros en un mes. Es lo que trato, ¿cierto? Las ocupaciones a veces no me lo permiten, pero me gusta llenar mi vida. Pero yo le voy a decir algo. Yo he ido a la librería y he visto algún buen libro cristiano, me gusta su título, en fin. Llego aquí a mi casa, lo abro y cuando he leído las primeras 5 hojitas, inmediatamente cojo el libro y lo boto. Cuando empiezo a mirar que lo que dice ahí no va de acuerdo a qué, a lo que dice la palabra de Dios. Yo siempre miro eso cuando voy a coger un material. Yo siempre miro eso cuando escucho una predicación en la televisión o por ahí en algún otro lugar. Yo no es que yo no escuche más predicaciones. Yo escucho otros pastores. Yo leo otros devocionales. Pero cuando yo veo cosas ahí que no me cuadran, ¿sí o no? Cuando yo veo que un pastor dice que de pronto el vivir en unión libre, eso lo ve bien Dios, que no hay necesidad de casarse, yo de una vez voy desechando eso. ¿Por qué? Porque yo vivo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dice la gente. Tenga mucho cuidado, porque un cristianismo normal vive de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y hoy yo veo muchos cristianos anormales, que le creen más y viven más de lo que dice la gente. El predicador milagrero, el predicador aculanito de tal, que tiene yo no sé cuántos miles de seguidores, ¿sí o no? Imagínense. Yo en Instagram no tengo sino 100 seguidores. Esos todos los que me siguen. Y hay otros predicadores que tienen miles y miles de seguidores, ¿sí o no? Y yo podría hacer que me siguieran miles y miles si me pongo a predicar allí en las redes, ¿qué? Lo que ellos quieren oír. Que se les permite hacer esto, que claro, ¿sí me entiende? Yo no puedo hacer eso. Por eso un cristiano normal sabe que lo único que necesita para su vida es la palabra de Dios. Somos un pueblo de libro. Por eso la verdadera fe está en este libro. La verdadera fe está en este libro. Es aquí donde debemos poner nuestros ojos para fortalecernos en la fe. ¿Ya? Yo no puedo dirigir mi vida de acuerdo a lo que digan otros. Y menos si esos otros están diciendo cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, un cristianismo normal no tiene fe, vive por fe. Versículo 14, 15, vamos a seguir leyendo allí. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Me colocas la otra traducción que tienes ahí, por favor? De este versículo. Pero cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se fue y entonces ella se levantó. ¿Y qué hice? Le preparó una comida. Aquí dice le servía. Un cristianismo normal es de servicio. La palabra servir significa atender, vivir para Él. Pero es increíble que hoy hay muchos cristianos, pero no quieren ayudar a nadie. Ven con necesidad a otro y pudiéndole dar una ayuda, cualquiera, puede ser económica, puede ser moral, espiritual, no se la dan. Odiamos fácilmente, no le hablamos a aquel, no le hablamos al otro porque es que no me gusta.
cómo se viste, no me gusta cómo habla. Un cristianismo normal es de servicio. Dice que después de que Jesús la tocara y la sanara de la fiebre, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Dice que se levantó y le sirvió a Jesús. Y ella se levantó y le servía. ¿Cuántas cosas hace el Señor por nosotros? Nos provee, le pedimos un mejor empleo, no lo da, le pedimos aumento, no lo da, le pedimos que nos permita crecer, que nos ayude en nuestra carrera, que nos ayude en esto, y el Señor hace y hace y hace, pero usted no le sirve. El cristianismo normal es aquel que sirve, que ve la necesidad del otro, ahí está, que está pendiente de las cosas de la iglesia. ¿Usted vive pendiente de las cosas de la iglesia? Porque no se trata de estar pendiente del pastor de las cosas de la iglesia o la pastora. Esto se trata de todos nosotros, la iglesia es de todos. Servimos a Jesús, no solo en la iglesia. Usted le sirve a Jesús en su casa, usted le sirve a Jesús en su lugar de trabajo. Le servimos a otros a través de la enseñanza, de compartir con otros, a través del dar y ayudar a otros. Del dar y ayudar a otros. A través del aliento, del consuelo que le damos a otros. A través del amor que debemos de tener unos por otros. Porque mire, cuando usted le sirve a las personas, usted le está sirviendo a Jesús. Cada vez que usted le ayuda a una persona, le está ayudando a Jesús, no a esa persona. Le está ayudando al Señor. Está siendo agradecido con el Señor. El Señor nos da una vida. ¿Y qué hacemos nosotros con la vida? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo le servimos al Señor con nuestra vida? Después de que te ha dado una vida. La llenamos de medicamentos, la llenamos de licor, la llenamos de angustia, la llenamos de preocupaciones, la llenamos de envidia, de celos, de mal genio, de mal carácter, de queja, la llenamos de todas la suciedad que podemos acumular en nuestro corazón. No se te puede olvidar que cuando servimos a las personas, tú estás sirviendo al Señor. Versículo 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un cristianismo normal es aquel que vive comprometido con el Señor. Un cristianismo normal es aquel que vive comprometido con Jesús. Aquí hay dos hombres. El primer hombre le dijo: a donde quiera que vayas, ¿qué? Yo te seguiré. Wow, cómo es de fácil, ¿no? Lo más fácil del ser humano es hablar. Eso es lo más fácil. Por eso el Señor siempre nos decía que seamos tardos para hablar, lentos para hablar, prontos ¿para qué? Para escuchar. Porque es que cuando hablamos tan ligero, lo único que hacemos es meter las paticas con el pobre Señor. Prometiendo lo que no vamos a cumplir, prometiendo hacer lo que usted nunca va a hacer, ¿cierto? Por eso cuando estás metido en el fondo cenagoso de cualquier adicción, de cualquier situación difícil de tu vida, cuando estás metido allá, ¿sí o no? Eso es muy fácil hablar. Señor, si me sacas de aquí, si me sacas de aquí, vas a ver que yo voy a cambiar. Tenga cuidado con esos que prometen tantas cosas.
Las cosas no son de prometer, las cosas son de demostrarlas. Las cosas es de demostrar compromiso. ¿Quieres que nos paremos un minutico? Iglesia, nos paramos un minutico por petición de mi esposa. A ver, hay que comience a levantar sus manos. Bueno, una oportunidad para que se estire. Estire de ahí fuerte, fuerte. Listo. Podemos sentarnos. Mi esposa es lo más hermoso que hay, definitivamente. No hay nada como ella. Es tremenda. Oiga, las mujeres son tremendas, son de todo, de todo. Anoche mi hijo llegaba a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche al aeropuerto y tenía que ir a recogerlo. Entonces le dije como a las 9, amor, recuerde que, ay, sí, me llamas para yo ir por mi niño, yo voy por mi niño. Le dije, listo. Y se quedó dormida. Entonces voy yo como a las 10, amor, que ya está aterrizando. Vaya usted, yo no voy. Yo espero a que venga. Yo, lo digo yo, son lindos. Bueno, eso es muy lindo, todas esas cosas, vivirlas. Entonces, el primer hombre que le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. ¿Y qué le respondió el Señor? Versículo 20. Miremos lo que le respondió. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar la cabeza? Lo que le está diciendo el Señor es, mira, si tú me sigues, van a haber momentos difíciles. Posiblemente tendremos que dejar algunas de las comodidades que hoy tenemos. Por eso, el cristianismo que no es normal es aquel que se compromete mientras no nos falte nada. Mientras no nos falte nada, ¿cierto? Yo voy a ir mientras no llueva y mientras no haga frío. Mientras no tenga que renunciar a nada, yo sí o no. ¿Cómo nos cuesta dejar la comodidad para seguir a Jesús? Nos cuesta, ¿cierto? ¿Cómo nos cuesta dejar la comodidad para seguir al Señor? Ahora, el segundo que le dijo, déjame ir primero ¿a qué? A enterrar a mi padre. Ahora, no es que su padre haya muerto. Escuche bien. Es más, creo que ni enfermo estaba. Ahí no lo dice, pero yo creo que ni enfermo estaba. Simplemente le dijo, yo te voy a seguir y a comprometerme contigo cuando mi padre muera. Mientras tanto, yo quiero estar con él. Ahora, lo que le estaba diciendo era, mira, yo te seguiré cuando me jubile. Cuando me jubile, yo entonces sí me voy a entregar al Señor, porque mientras tanto yo, ¿sí o no? Cuando mis hijos se casen y se vayan, yo me voy a comprometer más contigo, ¿sí o no? En unos años, cuando esté menos desocupado, porque ahora tengo mucho trabajo, ¿sí o no? O esta otra, yo te honraré cuando termine de pagar mis deudas. No vuelva a decir eso, nunca la va a pagar. Eso es una maldición. Sí, es que yo, Señor, te voy a honrar cuando pague mis deudas. No diga eso. Cuando me den permiso en mi casa, yo voy a... ¿Qué cosa le ha dicho usted al Señor como este segundo hombre? Yo voy a hacer cuando qué, cuando esto, cuando aquello, cuando lo otro. Y le voy a decir una cosa, va a llegar ese momento, va a llegar el día de la jubilación, va a llegar el día en que sus hijos se casaron y se fueron de casa, va a llegar ese día en que usted va a estar menos desocupado, y ni aún así que usted se va a comprometer con el Señor. Porque no se trata de eso. Se trata es que si yo soy un cristiano normal, mi compromiso con el Señor es 24 horas. Como dicen por ahí, ¿7 qué? ¿7, 24? ¿7? 24, 7, eso es. 24, 7. Eso es. No importa que todavía esté trabajando, que esté ocupado, no importa que mis hijos todavía estén en casa. ¿Ya?
¿Qué cristianismo queremos vivir? Yo quiero hoy decirle eso a usted. ¿Qué cristianismo usted quiere vivir? Ahora, yo no sé si con esto que hemos dicho hoy sobre qué es un cristiano normal, si en la mayoría de esas cosas usted dice, yo esas cosas las hago, pero me alegra y qué bueno que sirva hoy esta palabra para afianzar más su vida, su fe y su vida cristiana. Pero si no es así, qué bueno que este sea un año, ahora no solamente este año, sino que a partir de este año y todos los años que vengan después, sean años para vivir un cristianismo, ¿qué? Normal. Porque es que estamos viendo hoy un cristianismo, ¿qué? Anormal. ¿Ya? Complicado. Muy complicado. De estas tres historias que acabamos de leer, la del leproso, la de la suegra de Pedro, la de el centurión y aún la de estos dos varones que querían seguir al Señor, me impactó mucho cuando la leí, porque yo lo he leído mucho, pero me impactó mucho la de la suegra de Pedro, porque yo siempre había leído, siempre había en la Biblia entendido que sí, que el Señor había ido y había sanado la fiebre de la suegra de Pedro, pero me impactó fue lo que nunca me había detenido a mirar lo que la suegra de Pedro hizo después de que el Señor la sanó. Dice que se levantó a servirle. Se levantó a servirle. Eso me impactó. Dice que después de que la tocó, la sanó, se levantó, le preparó comida al Señor, le sirvió, lo atendió. ¿Sabe una cosa? Eso es un cristianismo normal. Aquel que está dispuesto a servirle a Dios, que está dispuesto a ser agradecido. La gratitud es la cosa más hermosa de un cristiano, porque la gratitud viene acompañada de una cosa que se llama fidelidad. Y cuando una persona es fiel, con su familia, es fiel en su hogar, es fiel en su trabajo, cuando una persona es fiel en la iglesia, esa persona va a ser siempre agradecida con su familia, va a ser siempre agradecida con su trabajo, va a ser siempre agradecida con la iglesia. Pero lamentablemente hoy vemos personas, se lo digo con toda honestidad, muy desagradecidas, que ven al Señor haciendo, sanando, proveyendo, y no se toman el tiempo para agradecerle y servirle al Señor en aquello que pueda hacerlo, en aquello que tenga capacidad para hacerlo. ¿Qué queremos vivir? ¿Qué cristianismo queremos vivir? ¿Un cristianismo normal? El que está en su palabra. ¿Cuál es el cristianismo normal? El que está aquí. No tengo que buscar en ninguna parte. En ninguna parte. El que está aquí es un cristianismo normal. O va a seguir viviendo un cristianismo complicado. El que está en medio de sus temores, en medio de sus crisis de fe, en medio de sus preocupaciones, en medio de sus mentiras. Porque estamos viendo hoy cristianos que no son normales porque son mentirosos a morir. Le prometen al Señor, le prometen a este, le prometen al otro, y todo es una promesa para acá, promesa para allá. Pero terminan siempre su vida viviéndola ¿qué? De la misma manera como siempre la han vivido. Solo Jesús ¿qué? Es el camino, es la verdad y es la vida. Miren, no hay otros caminos. Yo sé que usted quisiera que sí los hubiera. A mí me gustaría que hubieran más caminos. Pero la Biblia es clara, dice, solamente hay un solo camino. ¿Sabe usted por qué vive buscando más caminos para poder creer? Para poderlo hacer a su manera y no a la manera de Dios. ¿Sí? Por eso es tan difícil usted
apropiarse de la palabra que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque usted quisiera que hubieran otros caminos para usted creer a la manera suya. ¿Y sabe cuál es la manera suya? La fácil, sin tener que pagar un precio, sin tener que abandonar nada. La palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Y yo espero que usted sea confrontado hoy a través de estas historias que hay en Mateo 8 y se examine verdaderamente qué clase de cristianismo usted está viviendo hoy. ¿Ya? Porque vuelvo y le voy a dar el significado de la palabra normal, que no produce extrañeza. Pero si su cristianismo le produce extrañeza a otros, ¡wow! Quiere decir que vamos muy mal vamos. ¿Cierto? ¿Qué tal si oramos? Te damos gracias, Señor. Gracias este día, esta mañana preciosa. Nos has bendecido con tu amor, bendito Dios. Permítenos ser esos cristianos normales. Que la grandeza de Cristo sea la que resalte sobre mi vida, sobre nuestras vidas, corazones, pensamientos, palabras. Seas tú maravilloso, Dios. Te damos gracias. Gracias maravillosas. Grande eres y poderoso eres, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.